porque me hayan invitado a participar de la Semana Hackers. Y sin más, voy a compartir mi presentación. A ver, aquí la tengo. Nada más me confirman si la ven, la voy a hacer grande. Ahí está. Listo, Ana, se ve Em, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, María José. Y bueno, el día de hoy yo quiero compartir el tema de códigos y algoritmos, que es básicamente hablar de cómo se come el derecho en la era digital. Quiero además agregar que esta no es una charla dirigida únicamente a personas que estudian derecho o que se dedican al derecho, sino más bien a quienes nos interesa el tema de la inteligencia artificial y sus diversos abordajes, porque creo que las grandes soluciones en esta era no van a venir de una sola profesión ni de un solo grupo de personas, sino que van a ser soluciones que podamos alcanzar en conjunto y que esa es la única vía. Yo quiero enseñarles esta hermosa tecnología que tengo acá y quiero empezar la exposición contándoles algo que podría ser una infidencia. Eh, yo creo que algunas de las personas que nos acompañan son bastante jóvenes, pero para quienes no son tan jóvenes, recordarán que en los tiempos de los 2000, 2002, 2003, por ahí, existían este tipo de radios, era este tipo de dispositivos gigantes por medio de los cuales escuchábamos música, eh, grabábamos canciones. Recuerdo todavía claramente cómo yo tenía cassettes y de hecho lo tengo aquí porque tengo uno, véanlo aquí de colección, de así como una antigüedad vintage, ¿verdad? De mi niñez, de cómo, y aquí tengo la fecha 2002, 2003, en estas caseteras que se ven en la imagen, metíamos el cassette, la que venía aquí adentro, y yo llamaba a la radio, que en ese tiempo la radio de moda era 103, la radio joven, o me acuerdo que estaba ZFM, o sea, había una gama de música. Yo pedía una canción, que mejor ni les cuento qué canción, y empezaba a grabar, porque estos dispositivos nos permitían grabar canciones, y entonces eso era todo un hobby. Para mí era uno de mis hobbies preferidos, y ahora traigo esta imagen que me gusta mucho para hablar de cómo esto ha evolucionado. Quienes tengan una edad similar recordarán y quienes no, yo creo que es importante que sepan lo que hacíamos, lo que existía en ese momento. Esta imagen de Bart Simpson, donde dice cósmico, nos muestra un poquito esta evolución desde los cassettes, el dispositivo enorme, el equipo de sonido le llamábamos, hasta los CDs, ¿verdad? Que aquí también tengo uno porque yo los guardo como reliquias, porque esto ya no se vende, ya no existe. Linkin Park era uno de mis grupos preferidos en esa época, y entonces pasamos del cassette lado A, lado B, al CD. eh, y es una broma claramente, es un meme, de cómo ahora lo que está es el EF, ¿verdad? Que es el Spotify. Esto para mencionar toda esta evolución súper interesante, pero en tan corto tiempo que personas como yo hemos vivido, ¿verdad? Estamos hablando de 20 años, poquito más, tal vez. em, y cómo pasé de hacerme un loop perfecto de canciones, acá que me cabían 10 por lado, a tener una cuenta de Spotify, miles de listas, música ilimitada, podcasts ilimitados, en muy corto tiempo. Pero no solo eso, y no conformes con eso, y aquí entramos a los temas que nos llaman a la reflexión. Por ejemplo, Spotify, y esto es una nota de Canal Muto, que es uno de los páginas que sigo en temas de tecnología, habla de Spotify y la proliferación de música generada por inteligencia artificial. Entonces, no conformes con tener un arsenal musical en esta plataforma o en otras plataformas, porque esta no es la única, resulta que aparece este tipo de personajes. Este personaje se llama Flow GPT. Si no lo conocen, es un artista, o se suele denominar artista. Dice que es mitad inteligencia artificial, mitad humano.
Y lo cierto es que el escándalo o la razón por la que lo llegamos a conocer es porque él tomó la voz del famoso cantante Bad Bunny para generar algunas composiciones. De hecho, ahí en esta imagen ustedes pueden ver esta que se llama Nostalgia, y luego si quieren, para que puedan comprobar, pueden ir a buscarla y pueden escuchar el tipo de canción que es, ya verán ustedes si es una buena o una mala canción. El tema es que hubo toda una polémica alrededor de Flow GPT y esta composición denominada Nostalgia. ¿Por qué? Porque tuvo millones de reproducciones en Spotify, la gente se confundió, no sabía si era Bad Bunny o no. El tema es que incluso cantantes famosos salieron bailándola, reproduciéndola, compartiéndola. Y por eso les pongo también este titular. Flow GPT responde a insulto de Bad Bunny tras polémica. ¿Por qué? Claramente, Bad Bunny se enoja, se molesta de que toman su voz y le dice a sus fans, si ustedes escuchan esa música, no cuenten conmigo, o, ¿verdad? Una serie de groserías. Y eso nos lleva a poder hacer diferentes análisis desde el derecho. Antes de pasar con eso, nos preguntábamos en una mesa diferentes colegas, bueno, pero es que, ¿qué pasa con esta composición, verdad? Porque siendo la voz de Bad Bunny, entonces, ¿podría Bad Bunny cantar esta canción en sus conciertos? ¿Por qué no? Si aparece su voz. O podría Flow GPT, ¿verdad? Quien también dijo, yo soy un artista y si bien tomé la canción de Bad Bunny porque sentía admiración por Daddy Yankee y otros artistas que salen en sus composiciones, lo cierto es que las melodías las hago yo, ¿verdad? Entonces, también se han dado discusiones, bueno, ¿qué derechos, qué otros derechos podría generar? Derechos de propiedad intelectual, derechos en relación a la creatividad de la composición. El tema es que, y empiezo con eso, eh, para dar siempre ejemplos prácticos, porque finalmente el tema de la inteligencia artificial y del derecho es un tema que vivimos en el día a día. O sea, podrán haber montones de libros, podrán haber montones de artículos, pero a mí lo que me interesa hoy es provocar la reflexión y que pensemos un poquito en todas estas aplicaciones que estamos utilizando y que no es que van a transformar nuestra vida, es que ya la transformaron y no la transformaron hace 1 o 2 años o 3 o cuando salió ChatGPT, la transformaron hace muchísimos años desde que usamos una serie de aplicaciones que vamos a ver. A mí me gusta compartir cuestiones, voy a quitar el video un momentito, me gusta compartir cuestiones que, que nos motiven y que también llamen a la reflexión, como lo son las aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas al tema de la salud, ¿verdad? Ustedes saben que la inteligencia artificial se define como la capacidad que tiene una máquina para imitar funciones cognitivas humanas, para imitar lo que nuestro cerebro ya hace. Entonces aprenden, razonan y también toman decisiones. ¿Cómo se manifiesta esto en nuestra vida cotidiana? Bueno, usamos Alexa, usamos Siri, utilizamos Waze para desplazarnos a diferentes lugares. Todo esto se maneja a través de algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Ana Karen, así en dos platos, como decimos popularmente. Bueno, son los patrones basados en formas matemáticas por medio de los cuales el sistema aprende y el sistema procesa nuestras preguntas, busca la información en Internet y nos da respuestas en tan solo segundos. A mí me impacta estas imágenes que les comparto acá en relación al tema de la salud y la medicina, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial ha estado revolucionando no solo en tema de diagnósticos médicos, sino también en relación al tema de rayos X, detección de enfermedades como el cáncer o esto que vemos acá, la imagen de la izquierda es el chico que apareció en las Olimpiadas del año pasado con un exoesqueleto. La imagen del medio es una imagen que a mí me genera un conflicto de emociones, por así decirlo,
porque, y les adjunto la nota, se habla de un robot para acompañar a los abuelitos. Este robot es un robot muñeco, ¿verdad? Que fue creado en Japón con inteligencia artificial con la finalidad de atacar la soledad. Entonces, me hace pensar muchas cosas y hablo del conflicto de emociones porque qué importante poder tener tecnología para acompañar o para mejorar la calidad de vida o para poder hacer que una persona que no podía caminar pueda caminar y llevar la antorcha en las Olimpiadas, pero también me hace pensar mucho en cómo como sociedad estamos cada vez más aislados, cada vez más solos, de manera que tenemos que inventar este tipo de dispositivos como los robots que acompañan a los abuelitos. Estos muñequitos fueron creados para asilos de ancianos, de personas adultas mayores, y pues han tenido un impacto positivo dentro del contexto del que estamos hablando. Ahora, vean esta imagen de la derecha. OMI, la nueva inteligencia artificial que lee la mente de los usuarios. Esta tecnología también nos hace pensar mucho en relación al derecho sobre toda la discusión de los neuroderechos. Esta charla tiene la finalidad de ser muy genérica en el sentido de que no vamos a profundizar ni en los neuroderechos, ni en el tema de la responsabilidad, ni en el tema de, por ejemplo, los vehículos autónomos, que ahorita los vamos a hablar, sino que pretende generar reflexiones alrededor de todos estos elementos que trae consigo la inteligencia artificial y qué respuestas se pueden dar, si es que se pueden dar desde el derecho y desde otras disciplinas. Imaginen ustedes una inteligencia artificial que lee la mente de los usuarios. Claro que podría tener un montón de implicaciones positivas, pero también nos lleva a pensar qué pasa con los casos de persecución política, qué pasa con los prisioneros, qué pasa con los casos de las mujeres que sufren violencia, ¿verdad? Pensando en un mundo donde esto llegue a ser accesible y tal vez no estamos tan lejos, de pronto se ve muy lejos, pero vemos cómo en 10, 20 años todo cambia muchísimo y cuáles discusiones estamos dando alrededor de los neuroderechos, no solo cómo los usamos las personas, la ciudadanía, sino especialmente cómo se regula el tema en relación a las empresas que crean estas tecnologías, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se están manejando los datos? Eventualmente, los datos que se van a recopilar a partir de leer la mente, cómo se van a almacenar, para qué se van a utilizar. Y me parece simpático porque me imagino que aquí también varias personas han visto la serie Black Mirror de Netflix, que habla de este tipo de momentos, ¿verdad? Que se veía como una serie futurista, pero lo cierto es que muchos de los capítulos que hemos visto en Black Mirror, y para quienes no la han visto, invito a que vayan y la vean, y quienes ya la vimos, no está de más hacer un repaso para que veamos, y va a ser muy curioso, vamos a decir, mira, yo pensaba que eso era el futuro, pero esto ya está pasando. Algunas de las cuestiones que salen en diferentes capítulos de la serie. Entonces, doy estos ejemplos de aplicaciones diversas con impacto positivo o no tanto para poder hablar un poco sobre los retos que nos plantea como sociedad, ¿verdad? Y reitero que estos retos los analizamos con perspectiva de derecho. Desde el derecho o desde la ética, tal vez no todo sea positivo. A mí me gusta empezar hablando de los temas positivos, ¿verdad? Del impacto en la salud, del impacto en el marketing, del impacto en la vida de las personas, de cómo diferentes plataformas nos ayudan a hacer nuestra vida más fácil o más llevadera o nuestro trabajo más eficiente. Sin embargo, y aquí el enfoque que quiero dar es en relación a los retos que nos plantea como sociedad, es decir, qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando desde nuestro grupo de incidencia o desde nuestra profesión para mejorar todo lo que tiene que ver con tecnología y con inteligencia artificial con un solo principio, y es que
la tecnología, creo yo, y esto es una posición bastante personal, no fue creada para generar discriminaciones, ni fue creada eh, para generar brechas o profundizarlas. Yo creo, y en mi práctica profesional y en mi emprendimiento social, lo que hacemos es buscar las maneras en que la tecnología más bien disminuya y haga más chiquititas esas brechas sociales, esas brechas económicas, esas brechas de género, porque lo cierto es que la tecnología no se creó para discriminar ni para acentuar esas brechas en la sociedad. Entonces, ¿qué retos nos plantean todas estas innovaciones? Bueno, yo pensé en retos a nivel de gobernanza pública, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa cuando nuestros estados y nuestras instituciones no pueden desarrollar lenguajes de inteligencia artificial, como es claro, ¿verdad? Países como Costa Rica, pero no solo Costa Rica, sino Latinoamérica, no puede generar o no tiene en este momento, lamentablemente, las capacidades para generar sus propios lenguajes que puedan utilizar las instituciones. Pero sí algunas empresas de pronto locales sí pueden trabajar en esto, sí pueden generar iniciativas, ¿verdad? Entonces, si la vía fuera contratar proveedores externos a nivel de gobernanza pública, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué sistemas van a utilizar o están utilizando nuestras instituciones públicas? ¿Estamos como país preparados para negociar esos términos y condiciones en algo tan simple como revisar cuáles son los protocolos de seguridad que nos ofrecen, cuáles son las cláusulas de recopilación de datos, si hay convenios de confidencialidad o no, ¿verdad? Cuando diseñan los carteles, ustedes saben que en Costa Rica utilizamos el sistema SICOP, ¿verdad? Que es un sistema de transparencia en las compras públicas. A la hora en que se diseñan los carteles para adquirir un programa o un software, ¿cuáles son esas buenas prácticas? ¿Estamos diseñando desde las instituciones o desde quienes asesoran en esas instituciones un cartel con buenas prácticas? Yo recuerdo el tema del marchamo digital que salió hace un par de años. Hubo una discusión alrededor de cuáles eran las condiciones del cartel y se incluían temas de privacidad, protección de datos, seguridad de la información en relación a la recopilación de todos esos datos que iba a captar un dispositivo o varios dispositivos que iban a estar en la carretera por donde las personas íbamos a pasar con ese marchamo digital, con ese marchamo que iba a ir pegado al carro y que efectivamente podía generar una trazabilidad del movimiento y también una individualización de la persona. Entonces, no voy a ahondar mucho en ese ejemplo, pero es para poder comentar cómo nuestra sociedad se está digitalizando, pero no necesariamente los derechos, los términos y las condiciones se están manejando a nivel de los tiempos tecnológicos que estamos enfrentando. ¿Qué pasa con el tema de derechos de autor? ¿Verdad? Por ejemplo, el caso que hablábamos del Flow GPT, de un agente artificial que genera un producto, que es un producto de consumo, que esa persona podría lucrar con ese producto de consumo perfectamente, ¿verdad? Ahí la pregunta también debe ser muy de las plataformas. ¿Qué hacemos cuando tenemos este tipo de agentes artificiales o que se declaran mitad artificial, mitad humano, lo cual es muy interesante? ¿Qué hacemos a la hora en que esta persona empieza a lucrar, tiene millones de reproducciones, la gente lo adquiere, la gente lo compra, es un producto de consumo? Entonces, puede haber propiedad respecto a este tipo de creaciones que no solo son artificiales, ¿verdad? Sino que también utilizan la voz de otros artistas. Eso plantea grandes retos sumamente interesantes para toda una clase donde podamos debatirlo. Sin embargo, como no tenemos tanto tiempo, vamos a hablar de otro tema, de otro reto, que es el tema de las elecciones y la democracia. Ahorita voy a hablarles un poco de la granja de troles, por ejemplo, que tiene que ver con temas de elección, con temas de
de manipulación y con temas de democracia finalmente, de preguntarnos qué tan libres somos a la hora en que estamos en un proceso electoral de cualquier índole, pero hablemos de un proceso, digamos, electoral de carácter nacional. Y me gusta también hablar de los temas de justicia penal, porque hay aplicaciones como el COMPAS en Estados Unidos, donde se decide si una persona tiene derecho a libertad condicional o no a partir de predecir la probabilidad de reincidencia que proporciona un sistema, y es un sistema automatizado donde las personas llenan o contestan a diferentes preguntas y el sistema lanza una especie de alerta o tiene un semáforo, ¿verdad? Donde está el color amarillo, el rojo y el verde, y marcará dependiendo de qué tan apta es o qué tan posible es que esta persona reincida en su delito. Y el nivel de reincidencia no es más que una herramienta para determinar si esta persona tiene derecho a libertad condicional o si esta persona definitivamente podría reincidir o si tiene derecho a una fianza, ¿verdad? Entonces, veamos qué delicado cuando hablamos del tema de derechos fundamentales, qué delicado es cuando trabajamos con este tipo de sistemas y hablamos de algo tan importante como la justicia penal y la intervención también humana en estos sistemas no deja de ser importante. En algunos debates, en charlas que he tenido o clases, estudiantes preguntaban, bueno, profe, pero ¿qué pasa cuando más bien son los seres humanos, son las personas las que discriminan en el sistema de justicia penal? Y volvamos al caso del COMPAS, ¿verdad? El formulario lo revisa una persona, que las personas tenemos eh, prejuicios, tenemos sesgos, tenemos también nuestro corazón, nuestra manera de pensar. No somos 100% objetivos, entonces algunas personas me decían, de pronto el sistema más bien viene a colaborar porque va a ser objetivo, porque va a estar alimentado por algoritmos que promueven la objetividad a diferencia de las personas que tienen sus sesgos, sus maneras de pensar. Entonces, esto sigue siendo un debate abierto y el tema también de cómo se alimentan este tipo de plataformas o este tipo de herramientas sigue siendo un debate abierto. Em, ¿Cuál es la naturaleza, por ejemplo, de los agentes artificiales cuando hablamos del vehículo autónomo? ¿Qué es un vehículo autónomo? Estos vehículos que ya existen en muchas ciudades, que ya están funcionando y que se manejan solos. No es más ni menos que usted tomar una aplicación, decirle, lléveme por favor a la estación de tren y el vehículo le lleva a la estación de tren, ahí vemos la imagen donde está la señora leyendo y va en el vehículo. Han habido sucesos en estos vehículos. Han habido atropellos, por ejemplo, han habido juicios alrededor de esto que nos plantean las mismas preguntas que pongo ahí. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estos agentes artificiales? ¿Verdad? Porque ni siquiera tenemos, de pronto ni siquiera existe una regulación. Bueno, hay estados donde ya esto se ha empezado a regular. ¿A qué régimen jurídico están expuestos? Y estoy poniendo el caso del vehículo autónomo, ¿verdad? Pero podemos hablar de otro montón de ejemplos. A mí me gusta hablar del caso del dron, los drones. No sé si a ustedes les ha pasado que están en un lugar privado o que están en su casa y ven volando un dron. ¿Qué está haciendo ese dron? Está captando imágenes, está captando videos. Entonces, si ese dron capta una imagen donde yo estoy en mi propiedad privada, por poner un ejemplo, cualquiera de ustedes se encuentra en su propiedad privada y ese dron capta una imagen donde usted se encuentra, eh, no sé, semidesnudo, por ejemplo, y esa imagen se comparte, se publica o se viraliza. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta que nos da el derecho, verdad? Costa Rica tiene una norma específica, pero alcanza esa norma para este tipo de casos donde hay una violación a la privacidad y a la intimidad de las personas. Eso es una pregunta que también dejo. La responsabilidad será de quien crea la cosa,
¿Será del productor? ¿Será del usuario? En el caso del vehículo autónomo que tuvo un accidente que atropelló a una persona, por ejemplo, se terminó diciendo que la usuaria no tuvo un uso adecuado del vehículo, del dispositivo. Entonces vean qué complejo es hablar de esto tan novedoso, donde además no tenemos un régimen normativo específico que nos permita abarcar todos los casos. Y esto me lleva al tema de los sesgos algorítmicos, que no es un tema novedoso, pero que vale la pena recordar cuando hablamos de retos regulatorios. Y aquí quiero centrarme en tres tipos de sesgos estadísticos. Me disculpan ese horror ortográfico que está ahí, que acabo de detectar en el sesgo estadístico. Pero bueno, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Y por qué lo señalo? Particularmente porque cuando se habla de sistemas automatizados, sabemos que también toman decisiones que son automatizadas y porque los sistemas se desarrollan aprendiendo de la experiencia e información proporcionada por los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Y ya lo dije antes, los seres humanos tenemos sesgos y tenemos prejuicios. ¿Qué hacemos? Bueno, que cuando se alimentan este tipo de tecnologías, esos sesgos se arrastran. Esos sesgos también se incorporan a la tecnología. Entonces, el problema no es de la tecnología per se. El problema, yo pensaría que más bien es de quiénes estamos alimentando y cómo se está alimentando este tipo de tecnologías. Hablamos del sesgo estadístico que procede de cuando obtenemos datos con errores de medidas similares. Por ejemplo, si la policía está presente en algunos barrios más que en otros, no va a ser extraño que la tasa de criminalidad sea más alta donde la policía tenga más presencia. Este podría representar un sesgo estadístico. El sesgo cultural es el que deriva del lenguaje que hablamos o de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Entonces, tiene que ver mucho con estereotipos o prejuicios que tenemos, por ejemplo, sobre las personas de un país. A veces se dice, es que esta persona es de determinado país, no les gusta trabajar, o más bien trabajan demasiado, son adictos al trabajo. Ahí hay sesgos culturales. Y por último, el sesgo cognitivo que tiene que ver con nuestras propias creencias. Por ejemplo, si leemos una noticia que está alineada con lo que pensamos, vamos a tener una tendencia a validarla, aunque esa noticia sea falsa. Y ahí voy con el tema de que el algoritmo nos da lo que queremos ver. Si queremos ver violencia, el algoritmo nos va a mostrar violencia. Si buscamos noticias sobre Chayanne, ¿verdad? El algoritmo nos va a seguir alimentando con noticias sobre Chayanne o sobre nuestro cantante preferido, cualquiera que ese sea. Aquí hay un ejemplo interesante. Esto es un ejercicio que se realizó con ChatGPT hace pocos días y no es de mi autoría, la autoría es de Mujer Financiera, que es una página de Instagram y es un video. Yo lo que hice fue, digamos, condensar estas dos imágenes para el ejemplo, pero el video es mucho más interesante. Lo pueden ir a buscar al Instagram de Mujer Financiera y lo que ella hace es pedirle a ChatGPT diferentes imágenes, que le diseñe imágenes. Entonces, primero le pide que diseñe a una persona, ojo la neutralidad del lenguaje. Dice, muéstrame a una persona liderando un rango alto en una empresa. Entonces, vean el dibujito aquí a la derecha, un señor, un caballero, muy bien vestido en su empresa, precioso. Ella le pide después, muéstrame a una persona limpiando la casa. La imagen es de una mujer y así sucesivamente. Cuando le pide una persona en alta gerencia o una persona que soluciona, las imágenes que lanza el ChatGPT son imágenes como la de arriba, ¿verdad? Que es un hombre alto, blanco, eh, con estas características y cuando se le piden que le muestre o que haga dibujos o imágenes sobre una persona que limpia la casa, una persona que va al mercado, una persona que hace labores domésticas, la imagen siempre es de una mujer. Entonces vemos cómo ahí está reflejado, evidentemente, un sesgo algorítmico que tiene que ver con un
prejuicio social o un estereotipo social de que somos las mujeres las que estamos destinadas a las labores domésticas y de la casa y que son los hombres quienes están destinados a ocupar rangos altos de gerencia en empresas privadas o en instituciones. Reitero, el problema no es la tecnología, el problema es que la tecnología arrastra nuestros sesgos. ¿Qué otros riesgos o qué otras cuestiones interesantes analizamos desde el derecho? Bueno, las granjas de troles, por ejemplo. Este es un fenómeno que tiene que ver con la creación de múltiples perfiles en redes sociales, que evidentemente ya no es el futuro. O sea, esta cuestión de la granja de troles ya es el pasado porque incluso hoy se ganan elecciones con estas granjas de troles que lo que hacen es simular ser personas. Y esas personas simuladas ponen comentarios, opinan, critican, destruyen, evidentemente generan opinión pública y esto genera influencia en los electores en épocas de campaña política. ¿Tiene el poder de volcar la balanza? Sí. ¿Podría terminar elecciones? También. ¿Qué podría representar esto para las democracias del mundo? Pues un conflicto grave, porque entonces en el fondo nos dejamos llevar por lo que estamos consumiendo en las diferentes redes que tengamos, máxime que hay un conglomerado, ¿verdad? Denominado Meta, que por lo menos tiene tres redes que utilizamos constantemente, que son WhatsApp, Instagram y Facebook, que están conectadas. Entonces, vean el nivel de información que hay ahí. Las granjas de troles obviamente son contratadas, son pagadas y tienen un poder enorme a la hora de tomar decisiones y a la hora de generar opinión pública. ¿Qué otro tema importante? La elaboración de perfiles y decisiones automatizadas. Lo tengo ahí a la izquierda. La elaboración de perfiles y este tipo de decisiones puede plantear riesgos importantes cuando hablamos de derechos y libertades. ¿Por qué? Porque ¿cómo se toman estas decisiones? ¿Cómo se decide qué vemos en redes sociales? ¿Cuáles oportunidades laborales se nos muestran? Cuáles libros puedo consumir o no, cuáles perfiles, cuáles productos y servicios consumo. Esto es una decisión automatizada que deviene de qué? De un perfilado. ¿Por qué? Porque estas tecnologías constantemente nos están perfilando y las empresas también, y esto no es un secreto ni estoy descubriendo el agua fría, el agua tibia, perdón. Entonces, constantemente nos están perfilando, pero ese perfilado al final nos lleva a que haya decisiones sobre qué se nos muestra en las plataformas, en las redes sociales y qué no. Entonces, la discusión o la idea fantástica de la libertad y de que somos muy libres y tenemos eh, total decisión sobre qué vemos o qué escogemos o qué consumimos, tengo que decirles que es falsa. Es falsa porque al final mucho de esto que se nos muestra tiene que ver incluso eh, con pauta, con mercado, con inversión empresarial para que se nos muestre una u otra cosa, lo que evidentemente podría socavar la libertad a la hora de elegir productos, servicios como libros, música, y en algunos casos la elaboración de estos perfiles puede llevar a predicciones que son inexactas. Y si algo es cierto es que las tecnologías no se crearon con ese fin. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otro reto tenemos desde el derecho? Y ayer yo pude participar de la charla de la fiscal de cibercrimen, ¿verdad? Que me parece una oficina sumamente importante y necesaria, sobre todo en estos tiempos donde el aumento de la ciberdelincuencia es exponencial. ¿Y cómo se relaciona esto con la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial hoy puede imitar la voz, automatiza los procesos, también permite alterar imágenes, alterar videos. Por ejemplo, el 8 de mayo del 2025, yo recuerdo todavía el presidente de la República decretando un estado de emergencia nacional debido a los ciberataques. Em, Se estaba gestando un ataque informático, el ataque informático más grande que ha sufrido Costa Rica, de índole extorsivo. Además, entonces no estamos hablando solo del aumento de la ciberdelincuencia
en términos muy graves como lo están enfrentando las personas consumidoras a partir de aplicaciones bancarias, sino también cómo un Estado puede sufrir un ataque informático de carácter extorsivo, donde casi 30 instituciones de la República fueron atacadas, y especialmente las que velan por la salud, ¿verdad? Y esto no es solo una anécdota, esto es algo que aún como país seguimos resintiendo porque se perdieron imágenes médicas de personas que tienen condiciones y padecimientos, se perdieron citas, se perdieron vidas, se perdió tiempo. Entonces, el aumento en la ciberdelincuencia, que como reitero, tiene relación también con el avance en tecnologías como la inteligencia artificial, es un tema que nos llama muchísimo a la reflexión, sobre todo cuando tenemos instituciones que necesitan eh, tantas herramientas para fortalecerse, no solo cuando hablamos de unidades de cibercrimen, sino también cuando hablamos de la Agencia de Protección de Datos Personales, que tantas herramientas ha dado a lo largo de la historia, pero que tantas más podría dar si saliera fortalecida pues no sé, una reforma a la ley, por ejemplo, que podría ser algo bastante positivo. Pero además de esto, tenemos un aumento exponencial en la violencia de género digital. Y me gusta hablar de esto, que esto es todo un tema de una charla o conferencia, cuando pensamos en casos como el de Valentina, que lo conversamos la semana pasada, casos como el de otras compañeras en diferentes colegios de Costa Rica. Yo antes hablaba de casos en España o casos en México. Hoy, lamentablemente, se puede hablar de casos en Costa Rica donde niñas y mujeres están siendo desnudadas a partir de inteligencia artificial, y no está nada lejos. Y lo sé porque les he acompañado en los procesos de educación de cuáles son las consecuencias de violentar así a las personas, ¿verdad? Porque finalmente tomar una imagen de una compañera, utilizar la inteligencia artificial para desnudarla, viralizar, compartir y demás, tiene implicaciones legales. Hay artículos en el Código Penal como el 196 bis que hablan de la violación de datos personales y de cómo podría esto acabar en una pena privativa de libertad en cárcel. Tenemos una ley en Costa Rica, que es la ley 8968, que también habla del uso inadecuado de los datos personales y que da herramientas como procedimientos y eventuales sanciones que van, imagínense ustedes, estamos hablando aquí de sanciones económicas que van de los 500.000 colones hasta casi los 14 millones de colones. Entonces, vemos como algo que puede ser risible, ¿verdad? De una broma, como utilizar la inteligencia artificial para dañar la imagen de alguien, podría tener otra serie de implicaciones. Y aquí estamos hablando meramente de legislación y legislación costarricense. Eh, ya para ir cerrando, porque quisiera ver si pues hay también algunas preguntas o observaciones que podamos compartir. Para ir cerrando, yo quiero plantear qué respuesta podemos dar desde el derecho, qué respuesta podemos dar a todo el tema de la inteligencia artificial, del uso de las tecnologías. Y lo primero, yo puse, no hagan caso al orden en cómo he puesto la educación, la regulación y la apropiación. Yo simplemente quiero hacer una reflexión sobre el tema de la regulación, porque a veces se cree que regulando y que haciendo leyes vamos a tener las respuestas adecuadas que necesitan quienes están necesitando apoyo, quienes están requiriendo soluciones, y creemos que es con ley y que todo es la ley y que la ley nos va a facilitar. Y déjenme decirles que no es así necesariamente, ¿verdad? Porque yo creo que tiene que haber regulación, creo en la regulación, pero también estoy consciente de que mientras trabajamos los proyectos de ley y nos ponemos de acuerdo, van a pasar muchos años. Vean la ley 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos. Es una ley del 2011.
Es una ley que se ha intentado reformar en los últimos 6 años. Se han hecho esfuerzos muy plausibles de diferentes profesionales y no se ha logrado porque no hemos alcanzado un consenso, porque de pronto nuestras autoridades que toman decisiones no le han dado la importancia a lo que estamos viviendo y a lo que implica poder reformar una norma. Igual se habla con convenios, igual se habla con otro tipo de normas. Por ejemplo, no tenemos todavía una ley sobre ciberseguridad en Costa Rica. Bueno, entonces, ¿por qué abogo yo en este momento? Por la educación, ¿verdad? Que para poder regular en todo caso cualquier tecnología, cualquier inteligencia artificial, para poder hablar de ciberseguridad, de cibercrimen, tenemos que entender la tecnología. Y esto implica un proceso educativo que ojalá fuese y se diera desde las edades más tempranas, porque ahora los chicos y las chicas en la escuela están conectados, tienen full acceso. Siempre sí, existe una brecha. En unos lugares hay más acceso que en otros, sí, pero Costa Rica es un país que tiene altos índices de conectividad a la Internet. Entonces, educación y apropiación, ¿por qué? Porque no solo necesitamos las tecnologías, necesitamos saber cómo utilizarlas, necesitamos utilizarlas para el bien, para la productividad, para que podamos romper un poco o paliar esas brechas que afectan a nuestras personas adultas mayores, que ahorita están sufriendo mucho de estafas cibernéticas. Educación y apropiación. Y luego vendrá probablemente en un proceso paralelo la regulación. La regulación como un proceso consensuado que no tiene que ver solamente con empresas o que no tiene que ver solamente con abogados y abogadas, sino con un consenso de grupos y personas que trabajamos en esto y se puedan dar respuestas lógicas y un poco utilizando, mientras tanto, en el ínterin, la normativa que ya tenemos. Ya hay convenios internacionales, tenemos la constitución política, tenemos convenios en materia de derechos humanos que bajo el principio de equivalencia funcional podemos también valernos de estas alternativas. Ya hablaba yo del Código Penal, hay una serie de delitos que se aplican también cuando hablamos de tecnologías de la información, hay una ley que habla de grooming, entonces sí se puede hacer, hay que activar y para poder activar la regulación, las normas y los distintos procedimientos, necesariamente tenemos que pasar por ese proceso de aterrizar la información a que todas la podamos entender. Y por eso hablo de la educación y por eso hablo de la apropiación desde las etapas formativas. Termino con este meme, a mí me gusta mucho utilizar esta figura del meme que habla, que tiene a René Descartes en el siglo XVII diciendo, voy a dudar de todo lo que se pueda dudar hasta obtener evidencias irrefutables que se conviertan en principios de conocimiento. Las personas en el 2022, yo diría que las personas en el 2025, y ahí sale el perrillo este que habla de que debe ser verdad porque lo vi en TikTok. Esto parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? Ahora muchas referencias son porque lo vi en TikTok, porque lo vi en Instagram, porque lo vi en Facebook, y no necesariamente hacemos esa pregunta porque estamos infoxicados e infoxicadas, estamos con mucha información, incluso que nos impide discernir qué es lo verdadero de lo falso, ¿verdad? Entonces, un poco es que hagamos ese ejercicio de desconectar a veces, de revisar las fuentes y de ver qué estamos consumiendo, ¿verdad? Porque y esta frase la vi justo ayer y me impactó muchísimo y con eso quiero cerrar, que dice, el problema no es el algoritmo, ¿verdad? El problema somos nosotros. Un poco para que nos llevemos para reflexión, yo aquí les voy a dejar mi contacto, que es mi correo, y bueno, la página de Instagram donde a veces comparto algún contenido sobre lo que hemos hablado hoy o sobre cuestiones de actualidad. Y muy agradecida con quienes nos acompañaron hoy y también quedo disponible para sus consultas y muchísimas gracias de nuevo a las compañeras de Hackers por este espacio tan valioso. Gracias a vos, Ana Karen, por ser parte de y estar acá con nosotros compartiéndonos ese tema tan interesante. Bueno, por acá en el chat tenemos unas preguntitas.
La primera pregunta, Jesús. Buenos días, excelente tema. Una consulta. ¿Existe algún método o manera de cambiar los sesgos de las IA? Eso es una excelente pregunta. Realmente creo, y voy a referirme a la parte final de la exposición, sí existe una manera de cambiar esos sesgos y la manera es desde el trabajo que hacemos, quienes trabajamos en la tecnología, pero especialmente quienes se encargan del diseño de este tipo de tecnologías. Y aquí quiero hacer también una reflexión sobre quiénes son. ¿Quiénes generan en este momento, quiénes son las empresas que están generando tecnologías de inteligencia artificial y dónde están ubicadas? ¿Y quiénes son? Las personas, ¿verdad? Son en su mayoría hombres blancos que están en Silicon Valley. Y todo bien con eso. El tema es que hay una gran cantidad de la población, de la diversidad del mundo, que está quedando fuera de la discusión. Entre esos, América Latina y entre esos, Costa Rica. Entonces, si vos tenés a un grupo de personas bastante homogéneo alimentando estas tecnologías, generando estas tecnologías, la tecnología va a arrastrar el sesgo de esas personas, ¿cierto? Si tenés grupos más diversos, y por eso también yo aplaudo tanto y admiro lo que hacen las compañeras de hackers, es que tengamos más grupos de discusión donde no solo discutamos, hoy estamos haciendo una reflexión, pero tengamos más grupos de trabajo donde desde nuestro territorio, desde nuestras realidades, podamos también generar productos, generar servicios. ¿Por qué no? Una inteligencia artificial creada desde startups en América Latina, ¿cierto? Sí, pues habrán otras que controlen, que monopolicen. Bueno, sí, pero vamos a hacer desde acá los esfuerzos correspondientes. Muchísimas gracias. Acá también tenemos otra pregunta. Nos comenta Rafael Hernández. Excelente decisión de asistir a esta charla. Felicitaciones a la expositora. Me surgen las siguientes dudas. ¿Brinda la normativa judicial actual de nuestro país un buen marco para ser utilizada contra el abuso de los que ha señalado? ¿A qué podemos recurrir los usuarios mientras la legislación no es la más adecuada? Rafael, me parece que me dijeron saludos. Em, a ver, hay normativa que se puede implementar y que se debe, más bien yo promuevo eh, que se utilice la normativa. Ahora mencioné un par de artículos del Código Penal, pero está la ley 8968, está la ley que regula el grooming, está el Código Civil que habla de la responsabilidad civil objetiva, que podría aplicarse también cuando hablamos de estafa bancaria, por ejemplo. Ahora que yo creo que aquí, si hiciéramos una votación, no sé quién, no sé si habría alguien que se queda afuera de tener un familiar o un conocido que haya sido estafado por medio de este tipo de modalidad, de estafa bancaria, de un enlace o de un teléfono. Entonces, ¿tenemos normativa? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Tenemos herramientas? Necesitamos más herramientas, especialmente en lo que tiene que ver con el organismo de investigación judicial, la fiscalía. Yo creo que hacen una gran labor y son entes sumamente colaboradores, pero ayer lo mencionaba la compañera fiscal. No siempre se tienen los insumos, no siempre es posible recabar la evidencia digital, no siempre, y aquí hay algo muy importante, hay cooperación internacional, porque cuando hablamos del tema de menores, la cooperación internacional se activa muy bien con plataformas digitales, ¿verdad? Con Meta, con Twitter, etcétera. Pero cuando hablamos de otro tipo de delitos que tienen que ver con personas que no son menores, vemos que los procesos no son tan rápidos, no son tan ejecutivos. Incluso me atrevería a decir que hay cierta burocracia empresarial que impide que los entes de investigación y que las personas que desde el derecho trabajamos en esto podamos generar soluciones rápidas, como las requiere el mundo digital. Entonces, yo creo que hay normativas que podemos
aplicar. Creo que hay normas que necesitan una reforma urgente, pero sobre todo creo que las personas que trabajamos en esto y que nos interesa tenemos que hacer un esfuerzo por sentarnos a hablar y a consensuar, porque el daño que se le está generando a muchos consumidores que no tienen información, pero que además no reciben respuestas de parte de los entes es muy grave. Y a la respuesta que podemos hacer, prevención, prevención, y la prevención podría ser toda una charla de una hora otra vez, pero sí hay muchas maneras de configurar las redes sociales y de usar estrategias para no dejarse llevar por estas personas que se valen de la vulnerabilidad o del momento de vulnerabilidad o de diferentes condiciones para cometer delitos cibernéticos. Listo, Ana, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos acá pues brindarnos tus conocimientos en un tema que está muy latente y que es el futuro del derecho y de todas las tecnologías. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto y quedo a sus órdenes. Que tengan un buen día. Gracias. Y bueno, a todos nuestros asistentes, Buen día, muchas recordarles gracias. que tenemos un cuestionario, ¿verdad? En donde van a poder probar qué aprendieron el día de hoy y con ello van a participar en unos premios que vamos a dar. Estas son licencias Pro de Hackprox. Entonces sí, ahí está en los comentarios para que ingresen. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.